Cuando empecé a trabajar como guardabosques en el Parque Natural de Somiedo, en Asturias, probablemente tenía la misma idea que tiene la mayoría de la gente sobre ese tipo de trabajo. Pensaba que iba a pasar mis días haciendo recorridos relativamente tranquilos, ayudando a excursionistas que se salieran de algunos senderos, revisando zonas protegidas para asegurarme de que no hubiera cazadores entrando ilegalmente y básicamente haciendo trabajo de conservación ambiental. Llevaba años interesado en ese tipo de vida. Siempre me gustó estar lejos de las ciudades y honestamente terminar trabajando en una zona como Somiedo se sentía casi como el trabajo perfecto. La mayoría de mis primeros meses fueron exactamente así. Rutina bastante simple, jornadas largas caminando por senderos poco transitados, inspecciones ocasionales y temporadas donde prácticamente no pasaba absolutamente nada fuera de lo normal. Por eso mismo, si alguien me hubiera dicho en ese entonces que con el tiempo terminaría asociando ciertas partes del bosque con algo que nunca fui capaz de explicar, probablemente me habría reído en su cara. Todo esto empezó a finales del invierno de 2005, y digo que empezó ahí porque aunque en ese momento no le di demasiada importancia, años después terminé recordando ese día muchas veces. Había estado haciendo una patrulla relativamente rutinaria en una parte bastante aislada del parque, una zona que normalmente no recibía demasiados visitantes durante invierno, porque gran parte del terreno se volvía bastante incómodo para recorrer después de varias semanas de nieve y humedad constante. Recuerdo que el clima estaba particularmente frío esa mañana. No había viento fuerte, pero sí esa sensación incómoda de humedad que hace que incluso con varias capas de ropa sigas sintiendo el frío filtrándose poco a poco. Ya llevaba varias horas caminando, y honestamente estaba más concentrado en terminar el recorrido para volver a la estación que en cualquier otra cosa, cuando empecé a notar un olor extraño en el aire. No era un olor particularmente fuerte, pero después de trabajar suficiente tiempo en entornos naturales, uno empieza a reconocer inmediatamente cuando algo no encaja del todo. Al principio pensé que probablemente se trataba de algún animal muerto en las cercanías, porque a veces ocurría, especialmente durante invierno, cuando algunos animales quedaban atrapados en zonas complicadas o sufrían caídas intentando desplazarse por terreno congelado. Me desvié un poco del sendero principal intentando ubicar de dónde venía exactamente el olor, y después de avanzar quizás unos 50 o 60 metros entre árboles bastante densos, finalmente lo encontré. Era un ciervo adulto tirado sobre uno de sus costados, parcialmente hundido en una zona embarrada donde la nieve ya se había derretido casi por completo. Y mi primera reacción fue pensar exactamente lo que cualquiera pensaría. Seguramente había sufrido una caída o había sido atacado por algún depredador. Pero cuando me acerqué fue cuando empecé a notar ciertas cosas que me hicieron detenerme un momento. Primero revisé el cuerpo esperando encontrar marcas normales, mordidas en el cuello, heridas en el abdomen, o señales claras de algún ataque, pero no había absolutamente nada de eso. Ninguna herida visible, ninguna parte faltante, ni siquiera sangre alrededor. Lo segundo que me llamó la atención fue la posición del cuerpo. El cuello estaba doblado en un ángulo extraño, uno de esos ángulos que inmediatamente hacen que notes que algo se rompió de una forma bastante violenta, y cuando revisé un poco más, vi que dos de las patas delanteras parecían fracturadas también. Mi reacción inmediata fue asumir que había caído por alguna pendiente, pero ese fue el problema. No había ninguna pendiente cerca. Estaba en terreno relativamente plano, rodeado por árboles, sin rocas grandes alrededor y sin ninguna formación natural que explicara una caída lo suficientemente fuerte como para dejar al animal en ese estado. Recuerdo quedarme varios segundos simplemente observando el cuerpo intentando reconstruir alguna explicación lógica, porque sinceramente me molestan las personas que inmediatamente quieren convertir cualquier cosa extraña en algo misterioso. Pensé que quizás había quedado atrapado entre ramas durante una carrera, tal vez alguna fractura causada por otro animal más grande. Incluso consideré que podría haber sido un cazador ilegal, aunque eso tampoco tenía mucho sentido porque nadie deja un animal intacto después de arriesgarse entrando a una zona protegida. Lo más extraño de todo era la ausencia absoluta de marcas externas.
Era como si algo hubiera ejercido una fuerza enorme sobre el cuerpo sin realmente desgarrarlo o morderlo. Eventualmente anoté la ubicación. Tomé algunas fotografías para el reporte interno y seguí con mi patrulla intentando no pensar demasiado en ello porque, al final del día, siempre asumí que si uno observa suficiente tiempo, la naturaleza eventualmente encuentra algo raro que no necesariamente tiene una explicación inmediata. Lo curioso es que mientras caminaba de regreso, empecé a tener esa sensación incómoda que a veces aparece cuando llevas demasiado tiempo completamente solo en zonas aisladas. No sabría explicarlo bien incluso ahora, pero era esa impresión constante de que algo más se estaba moviendo cerca, aunque no escuchaba ramas romperse, no escuchaba pasos y tampoco veía movimiento entre los árboles. Varias veces me detuve pensando que probablemente había algún animal siguiéndome a cierta distancia, quizás otro ciervo, o incluso algún jabalí desplazándose entre la vegetación más densa, pero cada vez que me detenía el bosque, quedaba completamente inmóvil. No escuchaba nada. Ni aves, ni viento, ni movimiento. Recuerdo haber pensado que probablemente estaba empezando a obsesionarme con el hallazgo del animal muerto, y seguí caminando intentando ignorarlo. Esa noche entregué el reporte sin darle demasiada importancia, y honestamente durante semanas no volví a pensar en ello. Para mí simplemente había sido un hallazgo extraño dentro de una profesión donde ocasionalmente ocurren cosas difíciles de explicar. Lo que no sabía en ese momento era que con los años terminaría encontrando otros animales exactamente en el mismo estado, siempre durante invierno, siempre dentro de esa misma zona del parque y siempre acompañado por esa misma sensación difícil de describir, como si algo permaneciera inmóvil entre los árboles observando todo el tiempo, esperando a que uno finalmente notara que nunca estuvo realmente solo ahí dentro. Durante los siguientes años, honestamente, no pensé demasiado en aquel ciervo. De hecho, si alguien me hubiera preguntado por eventos extraños en el parque durante esa época, probablemente ni siquiera lo habría mencionado porque una de las primeras cosas que uno aprende trabajando en lugares así es aceptar que constantemente te cruzas con situaciones difíciles de interpretar cuando pasas suficiente tiempo lejos de zonas urbanas. Los animales se comportan raro, el clima cambia demasiado rápido, la geografía hace cosas extrañas con el sonido y muchas veces la gente exagera experiencias completamente normales porque no están acostumbrados a pasar tiempo aislados. Para ese punto yo seguía pensando exactamente así, y probablemente habría seguido pensándolo durante mucho más tiempo si no fuera por algo que ocurrió a principios de 2008, otra vez en pleno invierno, y curiosamente no demasiado lejos del lugar donde había encontrado aquel animal muerto años antes. Ese día, recuerdo que estaba terminando una inspección cerca de una vieja ruta secundaria que antes usaban algunos ganaderos locales, cuando escuché un vehículo acercándose demasiado rápido por uno de los caminos de acceso. Eso inmediatamente me llamó la atención, porque la mayoría de la gente que transitaba por esa zona conocía perfectamente el terreno, y rara vez alguien manejaba así, especialmente con hielo todavía acumulado en partes del camino. Cuando vi la camioneta aparecer entre la curva, noté que algo no estaba bien, incluso antes de que se detuvieran. Iban dos hombres, ambos bastante mayores, probablemente en sus 50, claramente cazadores por la ropa, el equipo y porque yo ya los había visto antes en temporadas pasadas. Lo primero que me sorprendió fue la expresión que traían. No parecían molestos ni frustrados, que normalmente era lo habitual cuando uno los encontraba cerca de zonas restringidas. Los dos se veían genuinamente alterados, y uno de ellos apenas bajó la ventana me preguntó algo que honestamente me pareció rarísimo en ese momento. Me preguntó si había osos en esa parte del parque. La pregunta me tomó por sorpresa porque en esos años no había presencia estable de osos en esa zona específica, al menos no registrada oficialmente, así que le dije que no entendía por qué preguntaba eso. Fue entonces cuando ambos empezaron a contarme lo que supuestamente les había ocurrido, mientras cruzaban una parte bastante cerrada del bosque, unos 40 minutos antes. Según ellos,
Llevaban caminando normalmente siguiendo un rastro cuando empezaron a escuchar algo moviéndose paralelo a ellos entre los árboles. Hasta ahí no había nada particularmente extraño, porque podía haber sido cualquier animal grande desplazándose entre vegetación densa. El problema era que, según ambos, aquello seguía exactamente su ritmo. Si caminaban despacio, el sonido seguía despacio. Si aceleraban, aceleraba también. Y esto se mantuvo durante varios minutos. Recuerdo que mientras me lo contaban, yo seguía pensando que probablemente estaban exagerando un encuentro relativamente normal con algún jabalí, o quizás un venado grande moviéndose cerca sin querer acercarse demasiado. Pero entonces uno de ellos me dijo algo que me hizo prestar un poco más de atención. Me explicó que después de varios minutos, decidieron detenerse completamente para intentar ubicar de dónde venía exactamente el sonido. Y en el momento en que se quedaron quietos, aquello también dejó de moverse inmediatamente. Ni 2 segundos después. Instantáneamente. Me dijo que durante varios momentos, simplemente se quedaron escuchando, esperando algún ruido, pero no ocurrió nada. Entonces, uno de ellos gritó pensando que probablemente asustaría al animal, y fue ahí cuando escucharon algo romper una rama bastante gruesa varios metros más adelante, no a un lado, sino frente a ellos, como si aquello hubiera cambiado de posición sin que ninguno escuchara el desplazamiento. Ahí fue cuando ambos decidieron darse la vuelta y regresar, y según ellos mientras volvían seguían escuchando pasos detrás, pesados, lentos, y separados entre sí por demasiado tiempo como para ser cualquier animal que conocieran. Uno incluso insistía en que el ritmo no sonaba como 4 patas golpeando el suelo, sino como algo caminando de manera diferente, aunque obviamente en ese momento yo seguía atribuyéndolo al nerviosismo. Lo extraño fue que ambos repetían exactamente los mismos detalles sin contradecirse en nada, y eran hombres que llevaban décadas cazando en esa región. No eran turistas asustándose por escuchar ramas romperse. Intenté tranquilizarlos diciéndoles que probablemente habían malinterpretado algún comportamiento animal poco común, pero recuerdo perfectamente algo que uno de ellos me dijo antes de marcharse porque años después terminé recordándolo muchas veces. Me dijo que llevaba más de 30 años entrando en montes de Asturias, había cruzado zonas con lobos, había encontrado osos más de una vez y sabía perfectamente reconocer cuando algo se estaba moviendo cerca. Pero según él, lo que habían escuchado ese día no se comportaba como un animal. No huía, no atacaba, no marcaba territorio. Simplemente seguía moviéndose a la misma velocidad que ellos, como si estuviera acompañándolos. Cuando finalmente se fueron, me quedé un rato mirando hacia el bosque, intentando decidir si debía acercarme a revisar la zona por simple protocolo, pero sinceramente, no encontré ninguna razón concreta para hacerlo. No había emergencia, nadie estaba herido, y probablemente solo terminaría perdiendo tiempo investigando algo que tenía una explicación perfectamente normal. Sin embargo, mientras caminaba de regreso a la estación, recuerdo haber tenido un pensamiento bastante incómodo que hasta ese momento nunca había relacionado con nada serio. Sin darme cuenta, aquella descripción que acababan de darme me recordó inmediatamente la sensación que tuve 3 años antes mientras regresaba después de encontrar aquel ciervo muerto. Esa misma impresión difícil de describir, esa idea persistente de que algo se estaba moviendo cerca, manteniéndose siempre a cierta distancia, sin hacer suficiente ruido como para poder ubicarlo con claridad. Por primera vez desde que había empezado a trabajar ahí, me encontré revisando hacia atrás varias veces durante el camino de regreso, no porque creyera realmente que algo extraño estuviera ocurriendo, sino porque por alguna razón empecé a preguntarme si tal vez aquel primer incidente nunca había sido tan aislado como pensé en ese momento. Para ese punto ya llevaba suficiente tiempo trabajando en Somiedo como para conocer bastante bien qué esperar del parque, dependiendo de la época del año. Uno desarrolla una especie de familiaridad difícil de explicar con lugares así cuando pasa años recorriendo prácticamente las mismas rutas. Aprendes qué sonidos pertenecen a ciertos animales,
Identificas rápidamente cuando alguien ha pasado recientemente por un sendero, aunque no veas a nadie cerca, y empiezas a notar pequeñas alteraciones en el entorno casi de manera automática. Por eso precisamente, lo que ocurrió en el invierno de 2010 me dejó una sensación bastante incómoda durante semanas. No porque fuera particularmente extremo, sino porque fue la primera vez que sentí que mi propia experiencia trabajando allí no me estaba sirviendo para entender lo que estaba viendo. Había salido bastante tarde aquella tarde porque, durante varios días, veníamos teniendo problemas con excursionistas, ignorando restricciones temporales en ciertas rutas cercanas a zonas protegidas. Así que decidí extender un poco el patrullaje antes de regresar. El sol ya prácticamente había desaparecido detrás de la montaña, y esa parte del bosque empezaba a oscurecer mucho más rápido de lo normal por la densidad de árboles. No era raro para mí caminar de noche usando linterna porque durante invierno ocurría constantemente, así que en ningún momento me sentía particularmente preocupado. De hecho, probablemente lo único que me molestaba en ese momento era el frío. Hacía varias horas que la temperatura había empezado a caer bastante rápido y ya estaba pensando más en llegar a la estación, encender calefacción y terminar mi turno que en cualquier otra cosa. No sabría decir exactamente cuánto tiempo llevaba caminando cuando algo me hizo detenerme. Y hasta hoy me cuesta explicar qué fue porque no escuché ningún sonido específico. No vi movimiento extraño. No ocurrió nada concreto. Simplemente tuve esa sensación inmediata, casi instintiva, de que algo frente a mí no encajaba con el entorno. Es difícil describirlo mejor que eso. A veces trabajando en lugares naturales, uno nota pequeñas alteraciones sin procesarlas conscientemente, un cambio en patrones de sonido, una sombra donde no debería estar, vegetación moviéndose diferente, cosas así. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza, y terminé frenando en seco sin entender exactamente por qué. Lo primero que hice fue apuntar la linterna hacia los árboles que tenía delante, esperando ver algún animal. Durante varios segundos no pasó absolutamente nada. Todo parecía completamente normal. Estuve a punto de seguir caminando cuando moví ligeramente el haz de luz hacia la izquierda, y ahí fue cuando lo vi. A cierta distancia, bastante lejos como para no poder calcular exactamente cuántos metros, había dos reflejos devolviendo directamente la luz. Mi reacción inmediata fue asumir que estaba mirando a algún ciervo porque ocurre constantemente durante patrullajes nocturnos. Sus ojos reflejan luz de forma bastante evidente, y normalmente puedes distinguirlos enseguida incluso entre vegetación densa. El problema fue la altura. No era posible. Al principio pensé que quizás estaba interpretando mal la distancia, así que di un par de pasos hacia adelante intentando ajustar mejor el ángulo. Pero mientras más observaba, menos sentido tenía. Aquellos reflejos estaban demasiado arriba. Muchísimo más arriba de lo que deberían estar si pertenecían a un venado o a cualquier animal relativamente común de la zona. Lo siguiente que noté fue que estaban demasiado separados entre sí. No exageradamente separados, pero lo suficiente para hacerme cuestionar inmediatamente lo que estaba viendo. Mi primera idea fue que quizás estaba viendo dos reflejos distintos provenientes de ramas húmedas o alguna superficie irregular entre árboles. Pero había algo extraño en cómo se mantenían completamente inmóviles. Me quedé observando probablemente unos 5 o 6 segundos, intentando convencerme de que estaba interpretando mal la situación, y fue justo en ese momento cuando cometí algo que normalmente hacía por simple costumbre. Bajé la linterna un instante mientras ajustaba el agarre del equipo porque llevaba los dedos bastante rígidos por el frío. Literalmente no fue más de un segundo. Cuando levanté nuevamente la luz, ya no había nada. Ni reflejos, ni movimiento alejándose, ni ramas agitándose, absolutamente nada. Eso fue probablemente lo que más me incomodó porque si realmente hubiera sido algún animal normal, debería haber escuchado algo desplazándose. Aunque fuera un ciervo alejándose rápido, algún sonido tendría que haber producido. Pero el bosque seguía exactamente igual de silencioso que antes. Ni siquiera ese silencio normal de noche en montaña.
Era un silencio extraño, demasiado completo, como si todo alrededor se hubiera detenido por un momento. Me quedé ahí varios segundos más, inmóvil, apuntando la linterna en distintas direcciones esperando encontrar alguna explicación obvia. Incluso avancé un poco hacia donde había visto los reflejos, aunque no demasiado porque sinceramente ya empezaba a sentirme incómodo, sin entender muy bien por qué. Revisé árboles cercanos, suelo húmedo, algunas zonas cubiertas parcialmente por nieve vieja buscando huellas o cualquier señal de que algún animal grande acabara de abandonar el área. No encontré absolutamente nada. Mientras retomaba el sendero me sorprendió notar algo bastante ridículo considerando mi trabajo. Sentía cierta urgencia por salir de ahí más rápido de lo normal. No miedo exactamente, al menos no en ese momento, pero sí esa incomodidad irracional que aparece cuando empiezas a sentirte demasiado expuesto, sin entender qué está generando esa sensación. Recuerdo incluso acelerar el paso durante varios minutos sin darme cuenta, hasta que finalmente llegué cerca de la estación principal. Durante días, seguí intentando encontrar una explicación lógica para lo ocurrido, y eventualmente terminé archivándolo mentalmente como una mala interpretación causada por oscuridad, cansancio, o simplemente un ángulo extraño jugando con la distancia. Pero fue la primera vez en años que empecé a conectar pequeños incidentes que hasta entonces había mantenido completamente separados. El ciervo encontrado en 2005. Los cazadores alterados en 2008. Ahora esto. 3 eventos distintos, todos ocurriendo en invierno, todos dentro del mismo sector del parque y todos dejando exactamente la misma sensación difícil de explicar, como si algo en esa parte del bosque estuviera constantemente presente, observando, pero manteniéndose siempre justo lo suficientemente lejos como para nunca permitirte entender qué era realmente. Lo curioso de trabajar tantos años en un mismo lugar es que eventualmente empiezas a desarrollar hábitos bastante absurdos, simplemente para matar tiempo durante temporadas tranquilas. Hay semanas enteras donde prácticamente no ocurre nada fuera de lo normal, y una parte importante del trabajo termina siendo revisar inventarios, organizar reportes antiguos, actualizar registros internos, y básicamente encargarte de tareas administrativas que nadie imagina cuando piensa en alguien trabajando como guardabosques. La mayoría de la gente cree que uno pasa todo el tiempo afuera recorriendo montañas, pero la realidad es que una parte bastante aburrida del trabajo consiste en archivar documentos constantemente. Fue precisamente haciendo algo tan ridículamente normal como eso que empecé a encontrar una conexión que, sinceramente, preferiría no haber descubierto nunca. Era febrero de 2013, y durante varios días el clima había estado bastante malo, demasiada nieve acumulada en ciertas rutas, temperaturas particularmente bajas y varias zonas del parque temporalmente cerradas al público. Así que llevábamos casi toda la semana trabajando dentro de la pequeña estación forestal, revisando material atrasado. Una de las cosas que nos pidieron fue reorganizar varios archivos físicos bastante antiguos que llevaban años acumulándose en una pequeña habitación que prácticamente nadie usaba ya, porque gran parte del sistema se había digitalizado. Estoy hablando de cajas llenas de reportes escritos a mano, registros de mantenimiento, mapas viejos, reportes veterinarios y documentación interna que en muchos casos tenía décadas guardada sin que nadie realmente volviera a revisarla. Recuerdo que llevaba probablemente más de 2 horas haciendo exactamente eso cuando terminé abriendo una caja particularmente vieja, bastante deteriorada, llena de documentos fechados principalmente entre finales de los 70 y principios de los 80. La mayoría era material completamente irrelevante, reparaciones menores, inspecciones rutinarias, permisos locales, pero eventualmente encontré algo que me hizo detenerme porque ciertas palabras me resultaron demasiado familiares. Era un reporte bastante corto escrito por un guardabosques llamado Javier Fernández, alguien que evidentemente había trabajado en el parque mucho antes de que yo llegara. El documento describía el hallazgo de varios ciervos encontrados muertos durante enero de 1978
dentro de una zona relativamente aislada del sector norte del parque. Lo que llamó mi atención inmediatamente no fue el hallazgo en sí, sino la descripción física de los animales. Fracturas múltiples. Ausencia de heridas externas, sin signos de depredación. Prácticamente lo mismo que había encontrado yo en 2005. Lo primero que pensé fue que simplemente estaba encontrando coincidencias donde no las había porque, al final, animales muertos aparecen constantemente en lugares así. Pero aún así seguí revisando otros documentos del mismo año por simple curiosidad. Fue entonces cuando empecé a encontrar patrones demasiado específicos como para ignorarlos. Otro reporte, esta vez algunos meses después, describía un incidente donde varios excursionistas aseguraban sentirse perseguidos mientras cruzaban una parte remota del bosque durante invierno. Nada particularmente extraordinario, hasta que llegué a una línea escrita casi al final del documento, donde el guardabosques anotaba algo bastante extraño. Según el reporte, los excursionistas insistían en que escuchaban pasos siguiendo exactamente el ritmo de su caminata desde vegetación cercana, pero eran incapaces de localizar visualmente qué producía el sonido. Recuerdo quedarme mirando esa página durante varios segundos porque inmediatamente pensé en aquellos cazadores que había encontrado en 2008. Seguí revisando, y fue empeorando. Otro reporte fechado en diciembre de 1981 mencionaba observaciones nocturnas de reflejos visuales detectados entre árboles durante patrullajes rutinarios. El guardabosques describía algo bastante parecido a lo que yo mismo había visto 3 años antes. 2 puntos reflejando luz a una altura anormalmente elevada y desapareciendo sin generar ruido de desplazamiento. Cuando terminé de leer ese documento sentí una incomodidad bastante difícil de describir, porque hasta ese momento todos esos incidentes habían existido en mi cabeza como eventos aislados, pequeños sucesos extraños que probablemente tenían explicaciones independientes, aunque yo no lograra entenderlas completamente. Pero ahora estaba sosteniendo documentos escritos más de 30 años antes, describiendo prácticamente las mismas situaciones. Lo que terminó inquietándome no fue encontrar similitudes, fue darme cuenta de que todos los reportes parecían concentrarse exactamente en la misma época del año. Invierno. Siempre invierno, sin excepción. Durante casi media hora seguí buscando documentos similares y terminé encontrando suficientes como para convencerme de que definitivamente existía algún patrón. Animales encontrados muertos en circunstancias difíciles de explicar. Personas reportando sensación constante de ser observadas dentro de ciertas zonas boscosas. Sonidos siguiendo a excursionistas sin una fuente visible clara. Observaciones nocturnas extrañas durante patrullajes individuales. No eran muchos reportes, no ocurría constantemente, pero aparecían con suficiente frecuencia durante décadas como para hacerme sentir algo bastante incómodo. Era demasiado específico para atribuirlo simplemente a coincidencias. Recuerdo cerrar la caja y quedarme sentado un rato intentando decidir si estaba exagerando la importancia de todo aquello. Una parte de mí seguía intentando racionalizarlo. Tal vez esa zona particular del parque simplemente generaba situaciones ambientales extrañas. Tal vez ciertos accidentes naturales producían lesiones similares en animales. Tal vez décadas distintas, personas distintas y circunstancias distintas hacían que mi cerebro estuviera conectando eventos completamente independientes. Pero había algo más que me molestaba. Todos esos reportes terminaban exactamente igual. Nunca había explicación final. No había investigaciones posteriores. No había conclusiones. Simplemente se archivaban. Como si durante años distintas personas hubieran notado exactamente el mismo patrón y eventualmente decidido dejar de preguntar demasiado. Antes de guardar nuevamente la documentación encontré una hoja pequeña doblada dentro de una de las carpetas más viejas. No parecía un reporte oficial. Era apenas una anotación escrita a mano, probablemente hecha rápido por alguien que trabajó ahí antes que yo. No tenía firma ni fecha, pero recuerdo perfectamente la única frase escrita en el centro de la hoja, porque fue la primera vez en todos esos años
que sentí una incomodidad genuina simplemente estando dentro de la estación. Decía solamente esto: nunca sigas sonidos que parezcan mantenerse a tu misma velocidad. No supe quién escribió eso. Nunca encontré explicación para esa nota. Y por primera vez desde que empecé a trabajar en Somiedo, empecé a preguntarme seriamente si algo llevaba décadas ocurriendo dentro de esa parte del bosque mientras todos simplemente fingían no prestarle demasiada atención. Para 2015, yo ya había dejado de pensar en aquellos incidentes como simples coincidencias, aunque tampoco estaba dispuesto a admitir abiertamente que creyera que algo extraño estaba ocurriendo dentro del parque. Nunca hablé demasiado del tema con otros compañeros, porque honestamente son exactamente el tipo de cosas que terminan convirtiéndose en bromas internas bastante rápido, especialmente en trabajos donde la gente pasa demasiado tiempo aislada, y cualquier historia rara eventualmente empieza a circular entre todos. Mi postura durante esos años era bastante simple. Había ocurrido una serie de eventos difíciles de explicar dentro de una misma zona del bosque durante décadas. Eso era evidente. Pero asumir automáticamente que existía algo sobrenatural detrás me parecía absurdo. Seguía convencido de que eventualmente aparecería una explicación lógica para todo aquello. Aunque cada invierno esa convicción empezaba a debilitarse un poco más. A principios de enero de ese año, me tocó hacer un patrullaje junto a un compañero nuevo llamado Miguel, un tipo bastante joven, que llevaba apenas algunos meses trabajando con nosotros y que todavía estaba aprendiendo varias de las rutas menos transitadas del parque. La idea era bastante sencilla: revisar parte de un perímetro cercano a una zona donde días antes habían encontrado restos de un par de animales muertos y asegurarnos de que no hubiera evidencia de cazadores entrando ilegalmente durante la noche. Ya estaba bastante oscuro cuando llegamos al área, y recuerdo haber pensado inmediatamente que algo me resultaba familiar de ese lugar, no porque lo reconociera exactamente, sino porque después de tantos años, uno empieza a identificar ciertas partes del bosque que de alguna manera terminan asociadas con experiencias incómodas, aunque no puedas explicar por qué. Durante casi 40 minutos no ocurrió absolutamente nada. Caminábamos revisando terreno húmedo, algunas marcas recientes de animales pequeños, rastros bastante normales considerando la época del año, y honestamente mi atención estaba más puesta en terminar rápido, porque la temperatura estaba cayendo mucho más rápido de lo esperado. Fue Miguel quien notó primero el sonido. Me preguntó si había escuchado algo romperse unos metros hacia nuestra derecha, y al principio no entendí de qué hablaba porque yo no había percibido nada. Nos detuvimos unos segundos esperando escuchar otra vez, y entonces ambos lo oímos. Una rama, pero no una rama pequeña. Sonó gruesa, pesada. Algo había ejercido bastante fuerza sobre ella. Mi reacción inmediata fue asumir que teníamos algún animal grande relativamente cerca, quizás un jabalí desplazándose entre vegetación densa o algún ciervo moviéndose entre árboles intentando evitar nuestra presencia. Levanté la linterna apuntando en esa dirección esperando localizar algún reflejo ocular, pero no encontré nada. Miguel hizo exactamente lo mismo con su propia luz mientras ambos permanecíamos quietos escuchando. Durante varios segundos no ocurrió nada más, y entonces volvió a pasar. Otra rama, más cerca esta vez. No era el tipo de sonido irregular que produce un animal corriendo entre arbustos. Era demasiado lento, demasiado espaciado, como si algo estuviera avanzando deliberadamente, sin prisa, colocando peso suficiente en cada paso como para quebrar ramas gruesas bajo sus pies. Lo primero que pensé fue en un oso, aunque inmediatamente descarté la idea porque simplemente no tenía sentido en esa parte específica del parque, y además ambos sabíamos que un oso intentando evitar contacto humano normalmente se alejaría mucho antes de permitir que nos acercáramos tanto. Recuerdo moverme un poco hacia adelante intentando conseguir mejor ángulo con la linterna mientras Miguel permanecía a algunos metros detrás de mí. Fue literalmente cuestión de un segundo. Apenas moví la luz entre dos árboles bastante juntos y alcancé a ver algo desplazándose detrás de ellos antes de desaparecer más adentro del bosque.
No vi suficiente, pero vi demasiado. Lo primero que registré fue altura. Eso fue inmediato. Era mucho más alto de lo que esperaba encontrar ahí. Después, alcancé a distinguir algo parecido a un hombro cubierto por pelo oscuro, pegado al cuerpo como si estuviera mojado o apelmazado por humedad. Vi parte de un brazo bajar rápidamente, mientras aquello cambiaba de posición detrás de otro árbol, pero lo que me hizo congelarme fue notar que el brazo parecía demasiado largo, desproporcionado de una manera que mi cerebro tardó 1 o 2 segundos en procesar correctamente. Y luego desapareció, así de rápido. No hubo tiempo para analizar nada más. No vi rostro, no vi piernas, ni siquiera podría jurar exactamente qué estaba mirando, pero sabía perfectamente una cosa. No era ningún animal que conociera. Me quedé completamente inmóvil, apuntando la linterna hacia donde acababa de verlo, cuando escuché a Miguel detrás de mí decir algo en un tono que inmediatamente me hizo entender que él había alcanzado a ver parte de aquello también. Solo dijo 4 palabras. ¿Tú viste eso? Ni siquiera recuerdo responderle. Durante varios segundos, ambos seguimos observando hacia la oscuridad, esperando que algo volviera a moverse, pero el bosque había quedado completamente inmóvil otra vez. Ni ramas, ni pasos alejándose, ni sonido de vegetación moviéndose. Absolutamente nada. Era como si aquello simplemente hubiera dejado de existir en el instante en que dejamos de verlo. Lo más extraño fue notar mi propia reacción física. No sentía exactamente miedo, al menos no como normalmente uno entiende esa palabra. Era otra cosa, una especie de rechazo instintivo bastante difícil de describir. Como si alguna parte de mi cerebro estuviera intentando decirme que acababa de ver algo que no pertenecía a ese lugar y que permanecer ahí más tiempo sería una decisión extremadamente estúpida. Ni Miguel ni yo dijimos demasiado durante el regreso. De hecho, lo que terminó inquietándome más fue precisamente eso. Porque normalmente cuando 2 personas viven algo extraño juntas, lo primero que hacen es intentar hablarlo, comparar versiones, discutir posibles explicaciones. Pero ninguno de los 2 lo hizo. Simplemente caminamos de vuelta en silencio. Cuando finalmente llegamos cerca de la estación, Miguel me miró durante unos segundos, como esperando que dijera algo. Lo único que preguntó fue si existían osos grandes en esa zona. No respondí inmediatamente, porque en ese momento me di cuenta de algo bastante incómodo. Esa era exactamente la misma pregunta que me habían hecho aquellos cazadores 7 años antes. Después de lo ocurrido con Miguel durante el invierno de 2015, hubo varios meses en los que empecé a evitar conscientemente ciertas rutas dentro del parque. Algo que nunca admití abiertamente porque sonaría ridículo decir que después de tantos años trabajando en un lugar, decidiste modificar tu rutina por haber visto algo durante menos de 2 segundos entre árboles. Intenté convencerme muchas veces de que probablemente habíamos malinterpretado algún animal grande moviéndose en condiciones de poca luz. Incluso durante semanas traté de reconstruir mentalmente exactamente qué había visto, intentando encontrar detalles que me permitieran llegar a una explicación razonable. Pero mientras más pensaba en ello, más me frustraba porque seguía llegando a la misma conclusión. Había algo profundamente incorrecto en cómo aquello se había movido. Después de cierto punto, decidí dejar de darle vueltas al asunto y continuar trabajando normalmente. Lo que fuera que estaba ocurriendo ahí, llevaba décadas pasando antes de que yo llegara. No parecía atacar directamente a nadie. No había desaparecidos. No había evidencia concreta de peligro real. Así que simplemente seguí adelante. Hasta febrero de 2017. Aquel día ni siquiera estaba patrullando. Había pasado gran parte de la mañana dentro de la estación terminando algunos reportes pendientes cuando cerca del mediodía recibimos una llamada bastante normal en apariencia. Una pareja que estaba haciendo senderismo había contactado emergencias usando cobertura intermitente desde una zona bastante remota del parque, diciendo que se habían desorientado y necesitaban ayuda para regresar a una ruta principal. Era algo relativamente común, especialmente durante invierno,
porque varios senderos secundarios quedaban parcialmente cubiertos por nieve, y mucha gente terminaba alejándose demasiado sin darse cuenta. En ese momento no había absolutamente nada inusual en la situación, así que otro compañero y yo salimos con el vehículo hacia el último punto aproximado desde donde había entrado la llamada. Tardamos unos 40 minutos en llegar, y una vez ahí comenzamos el procedimiento habitual. Intentamos establecer contacto nuevamente. Recibimos coordenadas aproximadas bastante imprecisas, y empezamos a caminar siguiendo una pequeña ruta que normalmente conectaba con un sendero principal, algunos kilómetros más adentro. Durante todo el trayecto, recuerdo pensar que probablemente encontraríamos a dos excursionistas cansados, algo nerviosos y bastante avergonzados por haberse salido del camino, exactamente como ocurre casi siempre en situaciones así. Pero apenas empezamos a acercarnos a la zona donde finalmente los localizamos, supe inmediatamente que algo era diferente. Los encontramos sentados directamente sobre el suelo, apoyados contra un pequeño desnivel cubierto parcialmente por nieve vieja. No parecían heridos, no estaban hipotérmicos, no mostraban señales físicas de haber sufrido ningún accidente. Pero ambos tenían una expresión bastante extraña, una mezcla entre agotamiento extremo y confusión genuina. Lo primero que me llamó la atención fue que ninguno reaccionó demasiado cuando nos acercamos. Algo bastante raro porque normalmente la gente perdida muestra alivio inmediato al ver personal de rescate. Estos dos parecían simplemente desorientados. Mi compañero empezó a revisar rápidamente si alguno necesitaba asistencia médica, mientras yo hacía las preguntas habituales para entender exactamente qué había pasado. Les pregunté cuánto tiempo llevaban perdidos. El hombre me respondió algo que inicialmente me pareció completamente normal. Dijo que aproximadamente 20 minutos, quizás 25 como mucho. Pero eso no era posible. Nosotros habíamos recibido la primera llamada de emergencia casi una hora antes. Asumí que estaba confundido, así que reformulé la pregunta intentando obtener una cronología más clara. Fue entonces cuando ambos empezaron a describir algo bastante extraño. Según ellos, después de desviarse accidentalmente del sendero principal, comenzaron a caminar intentando regresar en dirección opuesta. Durante varios minutos, estuvieron completamente convencidos de que estaban avanzando normalmente, pero ambos insistían en que mientras caminaban empezaron a sentir algo extraño en el entorno. Primero notaron que el bosque estaba completamente silencioso. No me refiero al silencio normal de montaña durante invierno. Según ellos, literalmente dejaron de escuchar absolutamente todo. Ni aves, ni ramas moviéndose, ni viento, ni siquiera el sonido normal de sus propias botas hundiéndose en nieve húmeda. La mujer fue quien empezó a describir lo siguiente, y honestamente mientras hablaba sentí esa sensación incómoda que llevaba años asociando con ciertos incidentes dentro del parque. Me dijo que después de varios minutos ambos comenzaron a tener la impresión constante de que algo se movía alrededor de ellos manteniéndose siempre fuera de su campo visual. No escuchaban pasos exactamente. Era más una sensación persistente de movimiento periférico, como si cada vez que intentaban mirar hacia un lado específico, algo hubiera cambiado de posición apenas un instante antes. Le pregunté directamente si habían visto algún animal. Ambos dijeron que no, ni una sola vez, pero insistían en que durante todo ese tiempo sentían claramente que no estaban solos. Lo siguiente que dijeron fue probablemente la parte que más me incomodó. Ambos aseguraban que aquella sensación se mantuvo apenas unos 20 minutos, pero cuando finalmente lograron recuperar cobertura y revisar sus teléfonos, había pasado casi una hora. 40 minutos desaparecidos, simplemente perdidos, sin recordar absolutamente nada fuera de esa sensación constante de estar siendo rodeados por algo que nunca lograban ver directamente. Mi compañero me lanzó una mirada bastante breve mientras escuchábamos todo aquello, porque ambos sabíamos que esa zona específica del parque no era especialmente complicada. No existía ninguna razón para que dos adultos sanos terminaran tan desorientados durante tanto tiempo dentro de un terreno relativamente sencillo, mucho menos sin recordar correctamente cuánto tiempo llevaban ahí. Durante el regreso ayudamos a la pareja a volver al vehículo,
y eventualmente la situación terminó registrándose oficialmente como un caso rutinario de excursionistas desorientados por condiciones climáticas adversas. Eso fue exactamente lo que escribimos en el reporte. Pero esa noche, ya solo dentro de la estación, abrí nuevamente aquella caja de documentos antiguos que había encontrado años antes. No tardé demasiado en localizar un reporte fechado en enero de 1984. Otro guardabosques. Misma zona del parque. 2 excursionistas encontrados desorientados, sin lesiones. Ambos convencidos de haber estado perdidos menos de media hora. Tiempo real transcurrido según el reporte: 53 minutos. Recuerdo quedarme mirando ese documento durante varios segundos y sentir algo bastante simple pero profundamente incómodo. Hasta ese momento había estado intentando convencerme de que existía una explicación racional detrás de todo aquello. Pero por primera vez empecé a considerar seriamente una posibilidad mucho peor. Tal vez lo que llevaba décadas ocurriendo dentro de esa parte del bosque no era simplemente algún animal desconocido moviéndose entre árboles. Tal vez había algo mucho más extraño ocurriendo ahí, algo que no entendíamos en absoluto. Y fuera lo que fuera, parecía saber perfectamente cuándo alguien había entrado demasiado lejos. Para finales de 2019, había llegado a un punto bastante extraño mentalmente, con respecto a todo lo que había ocurrido en Somiedo durante los años anteriores. Lo más raro era que después de suficiente tiempo, uno termina normalizando cosas que objetivamente no debería normalizar nunca. Si alguien me hubiera contado en mis primeros meses trabajando allí la mitad de los incidentes que había terminado presenciando personalmente, probablemente habría pensado que estaba escuchando alguna historia exagerada nacida de folclore local o simple superstición rural. Pero después de tantos inviernos acumulando pequeños eventos imposibles de explicar, algo dentro de mí había cambiado de manera bastante gradual. Ya no estaba intentando encontrar respuestas constantemente. Tampoco sentía miedo cada vez que debía patrullar ciertas zonas del parque. Era algo más parecido a aceptar una realidad incómoda. Había una parte del bosque donde ocurrían cosas que no entendía. Habían estado ocurriendo mucho antes de que yo llegara, y probablemente seguirían ocurriendo mucho después de que yo dejara de trabajar ahí. Eventualmente dejé de luchar demasiado contra esa idea. Aquella noche había salido relativamente tarde porque uno de los sensores instalados cerca de una zona restringida llevaba varias horas enviando lecturas erráticas y queríamos asegurarnos de que no se tratara simplemente de algún daño causado por animales grandes moviéndose demasiado cerca del equipo. Ya era completamente de noche cuando terminé revisando el sistema y empecé el camino de regreso por una ruta secundaria bastante estrecha que normalmente usaba para cortar varios minutos de trayecto. Había nevado ligeramente durante la tarde, no demasiado, apenas una capa fina cubriendo partes del sendero, suficiente para amortiguar bastante los sonidos normales del bosque. Recuerdo perfectamente notar lo silencioso que estaba todo, aunque para ese punto el silencio absoluto durante invierno ya era algo que había dejado de sorprenderme demasiado. No sabría decir cuánto tiempo llevaba caminando cuando escuché algo detrás de mí. Un paso, simple, pesado, no particularmente fuerte, solo un sonido seco hundiéndose ligeramente sobre nieve húmeda. Seguí caminando. Unos segundos después volvió a ocurrir. Otro paso. Esta vez me detuve inmediatamente. El sonido desapareció también. No fue miedo lo que sentí en ese momento. Fue frustración, porque inmediatamente entendí lo que estaba ocurriendo. Sin girarme, permanecí inmóvil durante varios segundos simplemente observando el sendero delante de mí. Recuerdo pensar algo bastante absurdo en ese instante. Después de tantos años, después de tantos incidentes acumulados, de alguna manera me molestaba profundamente reconocer esa sensación otra vez. Era exactamente igual a la primera vez en 2005. Esa impresión insoportable de no estar realmente solo, aunque todos tus sentidos te dijeran lo contrario. Di otro paso. Detrás de mí escuché otro. Misma distancia, mismo ritmo. Esperé unos segundos. Di 2 pasos más rápidos. 2 pasos detrás.
exactamente sincronizados. En ese momento entendí algo bastante incómodo. No me estaba siguiendo. Llevaba años haciendo esto. Simplemente nunca había decidido acercarse tanto. Por alguna razón esa idea me hizo girarme finalmente. Lo primero que vi fue oscuridad. Árboles, nieve acumulada en pequeñas manchas irregulares. Nada más. Levanté la linterna casi por reflejo, apuntando directamente hacia una pequeña agrupación de árboles a unos 15 metros detrás de mí, y ahí fue cuando por primera vez, en todos esos años, vi más de lo que probablemente debería haber visto nunca. No durante mucho tiempo. 2 segundos como máximo, tal vez menos. Era alto. Mucho más alto de lo que mi memoria me había permitido reconstruir después del encuentro con Miguel años antes. No estaba completamente erguido. Su postura parecía ligeramente inclinada hacia adelante, casi como si parte del cuerpo estuviera acostumbrado a desplazarse de otra manera y mantenerse derecho requiriera cierto esfuerzo. Distinguí brazos anormalmente largos cayendo demasiado abajo respecto al torso, cubiertos por algo oscuro que al principio pensé que era pelo mojado, aunque honestamente ni siquiera estoy seguro de eso. La cabeza estaba parcialmente cubierta por una rama gruesa atravesando parte de mi visión, así que nunca vi realmente un rostro completo. Solo los ojos reflejaban directamente la luz. Completamente inmóvil, ni una sola reacción, ni intento de esconderse, ni agresividad, solo quietud absoluta. Lo extraño no fue verlo. Lo extraño fue darme cuenta de algo mientras lo observaba. No parecía sorprendido de que finalmente estuviera mirándolo. Y sé perfectamente lo absurdo que suena decir eso, pero fue exactamente esa impresión la que tuve en ese instante. Como si aquello hubiera permanecido observando durante años exactamente igual que siempre, completamente consciente de mi presencia, esperando simplemente que tarde o temprano, yo terminara entendiendo que nunca había sido yo quien ocasionalmente lograba notar algo extraño dentro del bosque. Era al revés. Algo me había estado permitiendo notar su presencia. De repente la linterna parpadeó. Un solo parpadeo breve. No más de un segundo. Cuando la luz regresó, ya no había nada frente a mí. Ni movimiento alejándose. Ni ramas agitándose. Ni pasos corriendo entre árboles. Nada. Simplemente desapareció. Recuerdo quedarme inmóvil durante bastante tiempo intentando decidir qué acababa de pasar exactamente, pero lo más extraño vino unos segundos después cuando finalmente bajé la linterna hacia el sendero. La nieve fresca seguía intacta alrededor. Mis huellas marcaban claramente todo el trayecto detrás de mí, pero donde aquello había estado parado no había absolutamente ninguna marca. Nada. Ni una sola alteración en la nieve. Ni siquiera recuerdo cuánto tiempo permanecí ahí observando el suelo. Lo único que sé es que eventualmente seguí caminando de regreso como cualquier otra noche. No escribí ningún reporte. No llamé a nadie. No mencioné nada a otros compañeros. Y la razón no fue miedo. Fue algo mucho más simple. Después de tantos años entendí finalmente que había estado haciéndome la pregunta equivocada todo ese tiempo. Nunca debí preguntarme qué era esa cosa. La verdadera pregunta era otra. ¿Por qué, durante casi 15 años, decidió mantenerse siempre cerca sin hacer absolutamente nada? Porque fuera lo que fuera, tuvo demasiadas oportunidades para acercarse, y eligió no hacerlo. Todavía sigo trabajando ocasionalmente en conservación ambiental, aunque ya no dentro de Somiedo. Pero hace algunos meses me encontré revisando por curiosidad varios registros recientes del parque publicados online, y noté algo que sinceramente me hizo quedarme mirando la pantalla bastante más tiempo del que esperaba. En febrero de este año apareció otro reporte interno bastante breve. Un ciervo adulto encontrado muerto, sin heridas externas, múltiples fracturas, misma zona norte, exactamente igual que el primero que encontré en 2005. Lo extraño es que mi reacción ya no fue sorpresa. Lo primero que pensé fue algo mucho peor. Nunca fui parte de una secuencia de incidentes aislados.
Simplemente durante todos esos años estuve observando una rutina que lleva ocurriendo ahí mucho más tiempo del que nadie imagina. Y probablemente sigue ocurriendo exactamente igual ahora mismo, aunque nadie termine escribiendo demasiado sobre ello.